A todos. Buenos días a todos, mi nombre es Johnny Benítez González y me acompañan Zuleima Yacir, María San Juan, Alejandro Larte y Vladimir Méndez. Quiero dejar constancia que la compañera Zuleima Yacir presenta en este momento un problema con la imagen y el video, pero su audio está activo y puede participar de manera activa en el discernimiento y la intervención que le corresponde como tal. Nos hemos reunido para hablarles sobre la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva entre los años 2005 a 2025. Si bien los años 90 sentaron las bases constitucionales y legales de la educación inclusiva y que su desarrollo normativo se acrecentó en la primera década del siglo XXI o en los últimos 15 y consolidación de un amplio camino desde la integración hacia la inclusión plena. Se pasó de un paradigma asistencial segregacionista a un enfoque de derechos humanos que concibe la discapacidad como resultado de la interacción entre la persona y las barreras físicas, sociales, comunicacionales del entorno. Es por ello que nos enfocamos en analizar la evolución política de la educación inclusiva en estos últimos 20 años, siendo el tiempo en el cual hubo mayor desarrollo normativo. Arrancamos con el decenio 2005 a 2014 y encontramos la primera norma, que es la Ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia, en el cual se hace mención del acceso de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en igualdad de condiciones, y aquí se hace inclusión a las personas con discapacidad. Posteriormente, en el 2006, la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU menciona el paradigma asistencial y lo cambia por uno de derechos humanos que concibe a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos, promueve su dignidad, autonomía e inclusión plena e introduce conceptos como la accesibilidad y la necesidad de eliminar barreras físicas. Posteriormente, se expide la Ley 1145 de 2007, que tiene relación directa con la convención anterior, y en esta norma se promueve inclusión y garantía de derechos de personas con discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, originando las primeras políticas públicas para discapacitados. Lastimosamente, se hizo omisión de la sordoceguera y se generaron algunas necesidades de normas complementarias para asegurar la plena eficacia y reconocimiento de sus derechos como tal. Continuamos con la Conferencia Internacional de Educación de Ginebra de 2008, que amplía el concepto de educación inclusiva y no solamente se remite a la atención de personas con discapacidad, sino que menciona nuevamente, hace un énfasis en la eliminación de barreras que impiden acceso, participación y aprendizaje de todos, especialmente marginados y vulnerables, y obligó a Colombia a la revisión y transformación de sus políticas educativas y con el fin de atender la diversidad. Es importante porque a partir de ella se expide el decreto 366 de 2009. Bueno, con el decreto 366 del 9 de febrero del 2009 se estipulan responsabilidades a entidades territoriales en formación docente. Este decreto es importante porque formaliza la política inclusiva y la atención a la diversidad. Sin embargo, persistieron vacíos y dificultades que evitaron que la educación inclusiva se diera de forma plena. Posteriormente, con la Ley 1346 del 31 de julio de 2009, se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este momento ocurre algo importante porque se transforma el enfoque de la discapacidad en la medida en que ya no se asume un problema médico, sino como un modelo de derechos humanos que busca eliminar barreras, hacer ajustes razonables, busca busca la plena capacidad jurídica y la igualdad de condiciones para las personas con discapacidad. Posteriormente, con la Ley Estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013, se materializa el compromiso internacional de Colombia con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este momento, el Ministerio de Educación define políticas para el acceso y la permanencia de la población con discapacidad, además de ampliar el enfoque de inclusión a otros grupos vulnerables. A partir del decenio 2015 a 2024, en la Asamblea General de la ONU, en la Declaración de los Derechos de Incheon en Corea del Sur, se sacó un marco global para los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 4,
que impulsa a Colombia a eliminar barreras y asegurar que personas con discapacidades de bajos recursos y con enfoque de género, con minorías étnicas y en zonas rurales que tengan acceso a la misma calidad educativa que los demás. También conecta la educación con la paz y la sostenibilidad para impulsar una transformación digital. En el decreto 1075 de mayo 26 de 2015 se integran aspectos de leyes como la Ley de Convivencia Escolar y la Ley 115 que promueven la no discriminación y la atención a la diversidad cultural, sentando las bases para prácticas inclusivas. Asimismo, articula acciones para prevenir el acoso, la violencia, creando un entorno más seguro y respetuoso. Esto conecta con la Declaración de Incheon. Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, el ODS número 4, que habla de la educación de calidad, busca garantizar acceso equitativo, participación plena y oportunidades de aprendizaje para todos, incluyendo personas con discapacidad, pueblos indígenas y poblaciones vulnerables. En ese orden de ideas, el Estado colombiano busca transformar el sistema educativo para eliminar barreras y así asegurar que la educación sea un motor para erradicar la pobreza absoluta y reducir las desigualdades. También interconectando con los otros objetivos de desarrollo sostenible como la igualdad de género, que es el número 5, y la paz total, que es el número 16. La ley 1804 de agosto 2 de 2016, la política de cero a siempre, prepara el camino para que las instituciones educativas implementen los lineamientos del decreto 1421, adoptando currículos accesibles y el diseño universal para el aprendizaje, asegurando que la atención integral de la primera infancia se proyecte hacia una escolarización inclusiva y equitativa mediante la articulación de actores y servicios integrados al sistema educativo. Según el decreto 1421 de 2017, es la normativa clave para la educación inclusiva de personas con discapacidad. Exige la provisión de recursos y ajustes para que los estudiantes participen plenamente, incluyendo intérpretes de lengua de señas colombiana. Se han identificado barreras y la necesidad de acompañamiento técnico-pedagógico constante, unificación de criterios docentes y coordinación intersectorial para superar la brecha entre la norma y la práctica. Según el Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad en la Educación, estableció una hoja de ruta para transformar los sistemas educativos hacia modelos que valoren la diversidad como un derecho humano. Ha impulsado la implementación y actualización de marcos legales claves para la educación inclusiva en Colombia, como la Ley 2216. Y aquí continuamos entonces con la pandemia del COVID-19, donde se evidencia la necesidad de crear estrategias para los estudiantes con discapacidad para que estos puedan acceder a la educación virtual, requiriendo obviamente un fortalecimiento de recursos tanto tecnológicos como humanos. En la directiva número 11 del 29 de mayo de 2020, se dan orientaciones para la prestación del servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19, garantizando también que pues, las personas con discapacidad puedan acceder a la educación y también promoviendo ajustes razonables, el DUA y la identificación de alertas tempranas. Luego vamos entonces a la circular 20 del 2022 del Ministerio de Educación, donde se enfoca en la virtualidad, también en los ajustes razonables, los apoyos pedagógicos, tanto de intérpretes o guías, y la no discriminación. Así ratifica Colombia que la inclusión es una política de Estado y también ante los desafíos de la emergencia sanitaria y la brecha digital que en ese momento se presentó tan fuerte. Y por último, tenemos la Ley 2216 del 23 de junio de 2022, que habla acerca de la educación inclusiva efectiva para niños y jóvenes con trastornos específicos del aprendizaje. Sin embargo, en esta se observaron varios vacíos y también se ve frenada por la falta de recursos, por la poca formación y la complejidad de transformar el sistema educativo en este marco del COVID-19. Y esto se ve porque hay sentencias judiciales recientes que abarcan este tema y esta problemática. Y esto es todo. Muchísimas gracias.